Continuamos armando diálogos. Tocayo, pues hemos dado un contexto histórico importante, fuerte, pero has dejado una cosa hace rato que me llamó mucho la atención. Si no se atiende a los niños, lo que vas a tener son problemas tiempo después. Si el niño es lastimado, o sea que tiene lesiones emocionales o lesiones incluso físicas, va a ser menos productivo, menos creativo, menos amoroso, menos humano de alguna manera. Y fíjate que parte de los derechos de los niños es ahora sí que es por el bien de todos. Porque aquí también hay que reconocer algo muy extraño que hasta cierto punto el discurso feminista no abarca. Lo que voy a decir es controversial y espero no echarme enemigos por decir lo que voy a decir. Fíjate que podríamos decir lo siguiente. Podríamos encontrar en una familia un varón que pueda ser golpeador con la esposa. Pero luego la esposa, no por venganza, no lo quiero decir así, pero luego la esposa puede ser muy ruda con los niños. O sea, la mujer... Incluso por la cuestión de los tiempos y de las jefas de familia y demás, quienes muchas veces golpean más a los niños son las mamás. Exactamente. Eso es triste porque es triste y de hecho acaba de haber un debate nacional sobre eso, porque como se acaba de aprobar una ley nacional contra el feminicidio, es decir, estás dando mucho fuerza al asunto de que la violencia del hombre contra la mujer hay que controlarla, limitarla. Hay otra violencia de la mujer y a veces también del papá o del hombre sobre los niños. Sí. Por eso me parece que fue posterior a la epidemia del coronavirus, ahí por 2022, sí, por ahí. hubo la ley antichancla. Que es importante hablar y que el público conozca la ley antichancla, Tocayo. A lo mejor estoy diciendo ahorita... No se llama así, ¿verdad? Pero... No se llama así. Resulta que en el 2014 ya existe una ley de niñas, niños y adolescentes. Sí, y luego hay esta enmienda en el 2020 o 2022, tengo una pequeña duda ahí ahorita. Sí, ahorita 22, porque no, 20 era el coronavirus. Y en esa ley se dice que se puede ya realmente juzgar a un niño lastimado por una persona adulta. Y se trata de que el único derecho que tienen los adultos sobre los niños es el derecho a educar a los niños, no a maltratarlos, no a golpearlos. Y aquí valdría la pena reconocer las 3 gamas de la violencia contra los niños, que es los golpes que van desde los zapes hasta jalones de orejas, hasta quemaduras y sujetamientos con cadenas y atrocidades casi inconcebibles de un adulto con respecto a un niño. Ese es un estilo de violencia. La otra es la violencia psicológica y verbal. Humillación. Humillación, como humillarlos. Tú no sirves para nada, siempre eres un inútil, diría. Eres un inútil. Diría Paquita. Paquita, la del barrio, diría algo así. Te recogimos del bote de la basura y estás aquí entre nosotros. Que suena como broma, pero en realidad... No pega. Ajá. Y tercera violencia, la omisión. Tú no existes. Sí, la omisión de cuidados. Sí. Ajá. Tú no existes, te aplicamos la ley del hielo, no nos interesas. Pero fíjate que se convirtió en una ley que intentando como entrar en las raíces profundas de la violencia. Es muy poco conocida esta ley. Fíjate que si lo queremos ver históricamente, ya habíamos hablado del derecho romano, donde los pequeños, los niños eran cosas, no tenían de plano derechos, eran objetos, podías incluso matarlos. Y ya vimos toda una serie de atrocidades en la historia de cómo los niños no han tenido
el cuidado que se debería de tener con ellos. Hasta que llegamos al siglo XX, que nos empezamos a humanizar con los derechos humanos. Fíjate, fue hasta el año 2011 las reformas constitucionales donde se establecieron los derechos humanos en México, con mucho retraso. Y fue incluso producto de algunos juicios que perdimos a nivel internacional el Estado mexicano por violación a derechos humanos, incluyendo por ahí la desaparición de algún cantante de música de protesta allá por Guerrero. Entonces el Estado mexicano se vio obligado a establecer los derechos humanos en su Constitución, y se estableció el artículo primero de la Constitución, donde dice que equiparado a los artículos de la Constitución, que todos sabemos que es la ley más importante, equiparados en el mismo rango, están los derechos humanos, en los cuales el Estado mexicano ha firmado y forma parte. O sea que tan pesado es los artículos de nuestra Constitución como de los tratados internacionales de derechos humanos que hemos firmado, que son varios, son bastantes, entre ellos la de los niños. Y fue también hasta 2011 que se estableció en el artículo 4 constitucional el interés superior de la niñez. Que ahora sí que como en las cartas, ¿eh?, entre papá, mamá, mujer y hombre, o otras edades, el niño les gana. O sea, el niño es lo más importante de una familia. Así de sencillo. Y voy a tratar de ser breve en esta pequeña historia. Yo trabajé en áreas de asistencia social y alguna vez vinieron líderes de alguna colonia histórica y los líderes me conocían y me dijeron: oiga, compañero, que fíjese que a tal familia tal institución le quiere quitar a los hijos. Que eso es muy en contra de la cultura mexicana. ¿Cómo que le vas a quitar a los hijos a la familia? Claro. Si lo más importante es la familia, lo más importante son los papás, no los niños. Y entonces yo tenía ahí un equipo multidisciplinario, que es una recomendación de Naciones Unidas para este tipo de intervenciones, que era trabajador social, psicólogo y abogado, para hacer visitas y gente experta para analizar algo que pasó. En Netflix hay un documental que se llama Justicia para el pequeño Gabriel, que es la historia de cómo por omisiones de la autoridad en su trabajo, un pequeñito Gabriel que era torturado y maltratado, como si fuera así preso político. Sí, claro, es que así hasta pasa que murió. Con los niños, sí. Y fue una tragedia porque hubo muchos avisos y demás y la autoridad no funcionó, entre otras cosas porque privatizaron el servicio de asistencia social, fíjate, hablando del neoliberalismo famoso. Y entonces esa película llevó a Los Ángeles, que se supone que es una ciudad de primer mundo, cosmopolita y con recursos y demás. Bueno, ahí pasaron esas cosas y después de esa documental llegó a pasar más casos. Entonces me regreso. Entonces en esta colonia popular se mandó a este equipo multidisciplinario y pues descubrieron que la casa pues tenía basura por todos lados, estaba insalubre, refrigerador vacío, los niños desnutridos, los niños no iban a la escuela. O sea, se descubrió que había un conjunto de violaciones a los derechos de los niños. Y entonces ahí se habló con los padres y le dijo: oiga, el Estado y los derechos humanos y la ley en un momento dado tienen facultades de retirarle a esos niños, porque esos niños no están sufriendo aquí. Sí, aquí sí, los tienen por omisiones fundamentalmente, más que por violencia contra ellos, pero omisiones muy graves, los tienen viviendo en el inframundo. Y entonces ahí no recurrimos a quitarle a los niños, sino que se establece un plan de restitución de derechos y bueno, se les ayuda ahí, hay que limpiar la casa, ¿verdad?, porque aquí es totalmente insalubre, va a haber infecciones aquí, y entre que se les apoyó y entre que ellos mismos tuvieron que captar que si querían a sus hijos, pues había que tratarlos de otra manera. Entonces este ejemplo yo lo pongo para entender el interés superior de la niñez. Eso es lo más importante. Sí. Y por eso también resulta, para mucha gente se saca de onda de que haya instrumentos donde intervenga la autoridad, fundamentalmente los DIFs, y puedan llegar y llevar a casa hogar, que por cierto han hecho muchas actividades para, acaba de haber una carrera y no sé qué cosas para ampliar y mejorar la casa hogar. ¿Quiénes se van a la casa hogar? Los pequeñitos que son rescatados de situaciones de peligro o de grave omisión de cuidados para que puedan vivir, y se les busca un familiar cercano o gente cercana
o adopciones para que puedan tener ellos una infancia adecuada. Pero pongo todo ese ejemplo, me tardé un poquito, pero ese es el mecanismo o la importancia de lo que está en el artículo 4 de la Constitución, que es el interés superior de la niñez. Y a la vez hay otro artículo que señala de que el niño preferentemente siempre tiene que vivir con el familiar. Pero cuando el familiar no puede responder, pues hace todo esto que estás diciendo. Sí, porque es muy triste. Luego hay casos de el papá no está, la señora es adicta, la abuelita ya está muy grande. O sea, hay realmente tragedias, pero se generan todos estos mecanismos precisamente para tratar de que los niños no sufran eso. Obviamente que puede ser también un hogar de clase media y clase alta y también puede haber cosas terribles, cosas atroces, ¿no? sí. Y entonces tienen que hacer las denuncias correspondientes y deben de ir con mucha seriedad la gente de los equipos interdisciplinarios a hacer una investigación para ver si hay alguna violación de derechos, que hay cosas, también hay que decirlos, como las llamadas esas a que hay un incendio acá o alguna cosa que son llamadas falsas. Ha tocado, hacen llamadas falsas. Oye, ¿por qué denunció al vecino? Es que me debe un dinero. Y por eso denunciamos que maltrataban a los niños. Pero no los maltratan, ¿eh? Pero también puede ocurrir que sí, y claro. Ahora es muy penado porque yo ahorita quiero contar una historia y quiero contar un nuevo episodio de la historia contemporánea. Porque ha pasado, y con eso termino, en Durango ha habido casos en algunos municipios cercanos donde había un lugar en Guadalupe Victoria donde era realmente un cuarto de sesión de torturas para los niños. Hubo por ahí fallecimiento de alguno y en otros lugares. Entonces, esas denuncias, por cierto, por ley estamos por la Ley de Derechos de los Niños y la Ley de la Procuraduría de Protección de Derechos de los Niños. Todos los ciudadanos que sepamos que algún pequeñito lo tienen en hambre, lo tienen mal, lo tienen descuidado, lo tienen en violencia o en peligro de algún peligro, tiene que denunciar, porque si no eres tú corresponsable de no denunciar. Qué importante que dices eso. Vámonos a una pausa y volvemos. Regresamos. En un momento, continuamos.